Vamos a comentar ahorita dos puntos clave de lo que regularmente me topo con hermanos en la fe, cristianos. Digamos, este video va dirigido a cristianos en específico, lo puede ver cualquiera, pero va dirigido para aquellos que ya recibieron el nuevo nacimiento y siguen creyendo o siguen convencidos de que, de que siguen esclavos al pecado, ¿sí? Una cosa es estar esclavo y otra cosa es practicarlo por voluntad, ¿verdad? Esto es para creyentes, ojo. Entonces, la primera pregunta surge desde una base clave donde pues nos vamos a cuestionar o deberíamos cuestionarnos si es posible o no es posible como ser humano tener una conciencia limpia. Vamos a hablar desde el origen, la caída de Adán y Eva. Ellos no conocían el bien y el mal, ¿sí? No tenían una conciencia de que era pecado. Entonces en Romanos 7 se habla de que, habla Pablo precisamente, Romanos 7:9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ok, ojo, antes yo vivía, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces, aquí estamos hablando del tener una conciencia de pecado. Busquen ese término en la Biblia, en Reina Valera, en Hebreos. Van a encontrar esos versículos, pueden comparar versiones y irse al original. Y es clave entender lo que significa tener conciencia de pecado, ¿sí? Desde la caída del hombre, el pecado se ha ido eh, trasladando, se ha ido heredando por medio de la semilla del hombre, ¿sí? El semen. Estoy hablando del semen. Cuando nos reproducimos, hombre y mujer, el semen es el que va trasladando el pecado. Por eso Jesucristo, cuando Dios encarnó en Jesucristo, porque dice de la palabra que la deidad, la plenitud de la deidad habitó en Jesucristo. Entonces Dios encarnado en un cuerpo de hombre, ¿cómo es posible que Él no tuvo pecado? Y es porque vino Dios y se engendró en un óvulo de una mujer virgen que no había tenido, no se había unido, no se había hecho una sola carne con un hombre que tuviese semilla de pecado. Y ella virgen, engendrada por el Espíritu Santo, nace un hombre, 100%, completamente, se dice doctrinalmente correcto, completamente hombre, completamente Dios. Dios encarnado en un ser humano sin semilla de pecado, ¿sí? Y es por esto que Jesús, al caminar, al crecer, él dice que él creció en obediencia, pero nunca pecó. Él fue tentado en toda manera y nunca pecó. Entonces, esto creo que como creyentes, va dirigido el video a creyentes, todos entendemos, debemos entender estas partes. Ahora, ¿cómo es posible que podamos vivir con una conciencia limpia? Vamos a regresarnos. El niño, un ser humano, cuando se reproduce después de la caída de Adán y Eva, el bebé nace y lo vemos bueno, no entendemos que pudiera haber maldad en él porque el niño es bueno, actúa sin conciencia de pecado, ¿sí? Como dice aquí en lo que leímos en Romanos 7:9. Y yo, si la ley vivía en un tiempo, vivía, ¿sí? Vivía como los niños viven y los niños no andan conforme al pecado, pero sí andan conforme a la carne. Pero ellos no son conscientes del pecado. Acuérdense, en Romanos se enseña que cuando se nos revela un mandamiento, nosotros, digamos que el mandamiento, al ser presentado con nuestro pecado, nuestra carne, el pecado cobra vida para esclavizarnos a esos mandamientos. Y entonces nos esclaviza y nos ata a no poder dejar de pecar. Es por eso que dice Pablo que cuando quiero hacer lo bueno no lo puedo hacer. Quiero dejar de hacer lo malo y no lo logro. ¿Y cómo es esta lucha interna de la carne? Es una lucha de un hombre, el viejo hombre, que no ha nacido de nuevo cuando se enfrenta a mandamientos, es decir, a los rituales. Que los mandamientos son malos de ninguna manera, lo aclara Pablo. Levanta estos argumentos para después tumbarlos, aclarando que si son malos, de ninguna manera, porque la ley es santa, ¿sí? La ley se creó para el judío, originalmente fue para el judío, y los cristianos venimos después del nacimiento de nuevo, y viene, la ley queda cumplida por Jesucristo, y entonces Él levanta la vara, cuando ya no se trata de rituales, ¿verdad? Se trata de vivir una vida santa, donde ya no es solo no asesinar, sino no juzgar, no criticar. Entonces, la ley santa
por así decir, mantenía en custodia a los judíos ocupados en cumplir, ocupándose en esforzarse en cumplir los mandatos dentro de sus capacidades. Sin embargo, ninguno solo se pudo justificar por medio de la ley, porque es imposible cumplirla toda humanamente, por esta misma condición, porque una vez que el bebé que nace, aparentemente totalmente bueno, llega una edad donde empiezan a ser conscientes del pecado, empiezan a ser conscientes de estos arrebatos, esta esclavitud de nuestra carne que nos lleva a pecar. Y esa lucha con la que vamos viviendo nos lleva a cometer decisiones pecaminosas, actos pecaminosos. Y entonces, como adultos, ya a una edad madura, donde la conciencia de pecado está totalmente despierta, podemos ahora sí arrepentirnos. Pero un bebé que no ha pecado no tiene la capacidad de arrepentirse. Puede ser enseñado en la voluntad de Dios, puede ser enseñado en la cultura de la familia cristiana que viva un fruto real y no solamente una religión ritualística, sino un fruto real, una vida llena del Espíritu Santo. No esta palabra famosa que todo es vida espiritualoide, le dice a mi esposa, espiritualoide, de todo el tipo de vida espiritual que el mundo ofrece. No estoy hablando de esa, estamos hablando de la vida llena del Espíritu Santo, llena de este fruto que encontramos en Gálatas. Y entonces un niño puede crecer en esta familia. Y entonces el día que su conciencia despierte, él va a discernir cómo se está esclavizando al pecado. Y al dar esos pasos en esas manchas conscientemente de que es mancha el pecado, de que es muerte, podrá entonces arrepentirse. Entonces, queda claro que nadie puede nacer sin pecado. ¿Sí? Todos tenemos esa semilla y algún día despierta. Entonces, cuando estamos conscientes del pecado, nos esclavizamos. Y una vez esclavos, sin nosotros nacer de nuevo en el Espíritu Santo, no podemos tener una conciencia limpia. Sin embargo, en el momento que nosotros nos arrepentimos y le entregamos nuestra vida a Jesucristo y nos negamos a nosotros mismos y optamos por vivir el resto de nuestras vidas a la voluntad de Dios, es decir, le entregamos nuestra vida. Le entrego yo mi nombre, Andrés Hermosillo, mis recursos y mis generaciones, todo lo que soy, lo que tengo y lo que seré y lo que tendré, te pertenecen, Señor. Cuando lo hacemos Salvador y Señor, ¿sí? Cuando lo confesamos, que creemos en Él para salvación y lo hacemos nuestro Señor para justicia y lo creemos en nuestro corazón, nosotros vamos a entonces experimentar el nuevo nacimiento. Nuestro corazón de piedra es transformado a un corazón de carne, un corazón sensible a la voluntad de Dios. Y ese corazón, en ese momento de un encuentro con Dios, eh, hay quienes lo enseñan como es el bautismo en el Padre, porque nosotros por medio de Jesucristo nos reconciliamos con el Padre, que esa es la gran comisión, reconciliar al mundo con el Padre, con Dios, por medio de Jesucristo. Y ese bautismo, donde nos injertamos al cuerpo de Cristo, nos lleva a un nuevo nacimiento. Y este nuevo nacimiento cobra vida, el Espíritu dentro de nosotros, el cual vivifica incluso nuestros cuerpos mortales. Y nosotros siendo cuerpo, alma y espíritu, nuestro espíritu muere y nace el Espíritu Santo unido al nuestro. Entonces renacemos en Cristo, renacemos en el Espíritu de Dios. Y es por eso que quedamos sellados. Es un sello para el día final, Dios poder encontrar, si tenemos esa justicia, esa sangre derramada en el Calvario por nuestro pecado, haciendo referencia a la Pascua judía, el juicio eterno no pasará por nosotros, ¿sí? No iremos al sufrimiento eterno. Nosotros lo pasaremos por alto y nos iremos a la presencia de Dios, ¿sí? Eso es lo que nos sella para salvación. Pero no es solo para salvación. El secreto oculto por siglos y milenios está en Colosenses y es un secreto ya revelado, lo platica el apóstol Pablo, y es que ahora entre que Jesucristo vino y cumplió, todo ha sido culminado, ha sido cumplido, hasta que Él va a regresar de nuevo. Muchos confundían los profetas y todo lo que enseñaban, pareciese que en su venida ya iba a venir a quitar la cautividad militante y a juzgar a los opresores. Pero había un hueco, había un espacio
que es el año favorable del Señor, en el cual hoy estamos viviendo en planeta Tierra, esta oportunidad que se presenta en Colosenses de tener a Cristo en nosotros como la esperanza de gloria. Y esto implica que nosotros tenemos la capacidad de vivir el ministerio que Jesucristo vino a establecer y vino a modelar, donde nosotros deberíamos ahora ser imitadores de su ministerio. Pero hay un factor clave, ¿sí? Que es el bautismo del Espíritu Santo, que eso lo podríamos ver después. Entonces, ¿por qué? Porque Jesucristo, cuando resucitó y se encontró con los apóstoles, les insistió, esperen a que venga con poder el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y vendrá con poder. Entonces, en esa resurrección, Él les dijo, aguanten. ¿Por qué? Porque no podrán vivir una vida ministerialmente sostenible y poderosa sin el bautismo del Espíritu Santo. Ya habían recibido el Espíritu Santo para salvación, pero no había venido con poder. Por eso les dijo, espérense, necesitan ser equipados con el poder del Espíritu Santo, el cual Jesucristo mismo se sometió a ser bautizado y equipado. Al venir en una virgen, nació como un ser humano y Él renunció, como dice Filipenses, a sus privilegios divinos, dejándolos en el cielo. Y esto, él al dejarlos en el cielo, vino y se sometió a las condiciones que Él estableció cuando Él lo creó todo por medio de su palabra. Y se estableció el vientre, estuvo 9 meses, fue creciendo en obediencia, hasta que llega a sus 30 años, se topa con su primo Juan el Bautista. Y él dice, esto tiene que suceder, yo tengo que ser bautizado, aunque Juan el Bautista se sentía indigno de bautizarlo, sabiendo que era el Mesías. Y entonces, cuando lo bautiza, viene sobre él en forma de paloma el Espíritu Santo y viene con poder. En Hechos 10:38 nos aclara que él fue el bautizado, él fue ungido con el Espíritu Santo y con poder. El Espíritu Santo vino con poder, fue un bautismo poderoso, del poder del Espíritu Santo, dunamis, es el término del poder en griego, de qué significa, ¿sí? Es esta capacidad milagrosa de obrar. Y entonces, esa es la parte esencial para vivir una vida poderosa, imitando a Jesucristo, ¿verdad? Es el ser equipados. Ahora, regresándonos, conciencia limpia. Sin nacer de nuevo no podemos tener una conciencia limpia, pero una vez que recibimos a Jesucristo, nos arrepentimos y le entregamos nuestra vida, entregarle nuestra vida, renunciar a mí mismo, significa que renuncio a mi voluntad y opto por tener la voluntad de Dios. Ahora mi corazón es transformado y mi espíritu nace de nuevo. Pero ¿qué pasó con los otros componentes de mí? Que soy espíritu, alma y cuerpo. Si el alma es lo que me une el cuerpo con el espíritu, la vida, y el alma está en medio. Entonces, falta que en esta alma, que es donde compete mi voluntad y mi mente, tiene que todo irse renovando, es lo que nos enseña la palabra, ¿verdad? Que nosotros tenemos que aprender a ser transformados mediante el renovamiento de nuestra mente, ¿sí? Y tenemos que aprender a tomar cautivo los pensamientos rebeldes y someterlos a la obediencia de Cristo. ¿Qué significa todo esto? Que nuestra mente, cuando nacemos de nuevo, no queda hecha nueva. Nace de nuevo nuestro espíritu unido al de Cristo, pero nuestra mente no es transformada. E incluso el cuerpo no necesariamente queda restaurado. Pero estas dos partes de nosotros, que somos espíritu, alma y cuerpo, ya fueron en aquel acto de redención pagados para restauración, porque Jesucristo no solo murió para vida eterna, murió para la restauración de nuestra alma, ¿sí? La sanidad en toda el área almática, hablando de toda opresión espiritual en nuestra mente, en nuestras emociones, y pagó para toda la sanidad de nuestros cuerpos. Él pagó por la sanidad de nuestros cuerpos, profetizado desde Isaías 53 y declarado a lo largo del Evangelio. En Pedro lo encontramos nuevamente. Y no solo eso, vemos la evidencia. Y Hechos 10:38 aclara que él anduvo haciendo el bien, Jesucristo, sanando a todo el que era oprimido por el diablo. ¿Por qué? Porque él venía dando una avanzada de lo que él estaba cumpliendo, ¿sí? Y él en Getsemaní sufre la condena del alma. Por eso suda gotas de sangre. Ahí empieza la pasión de Cristo. La pasión verdadera empieza desde Getsemaní. Él empieza a sufrir la opresión almática. Y incluso él le dice a Dios, haz pasar, si es tu voluntad, haz pasar esta copa de mí. O sea, ¿hasta cuándo va a durar esta opresión? Pero hagas tu voluntad. Y seguía la opresión y de repente, ya que pasó, ya que derramó toda esa carga espiritual que merecíamos la humanidad, la derramó sobre el Hijo, también la almática, hubo un punto donde dice la Biblia, y luego vinieron ángeles y lo fortalecieron.
Y al día siguiente, bueno, más tardecito, en esa misma madrugada, es entregado por Judas, ¿no? Con los guardias del templo y se lo llevan y empieza a sufrir en la carne. Entonces encontramos en Corintios que se explica que su carne fue molida y su sangre fue derramada. Nosotros tenemos sanidad por la carne que fue molida, ¿verdad? Y el sufrimiento que él tuvo en toda su alma, en su cuerpo incluso. Por eso hay liberación de demonios. Por eso él incluso despojaba a los demonios. ¿Sí? Vino a traer libertad a los cautivos. ¿Cautivos por quién? Por Satanás. Es lo que vemos en Hechos 10:38. Y él derramó la sangre para justicia. Encontrar lo que estuvo profetizado en varias ocasiones, pero la principal profecía es la Pascua judía, ¿verdad? Esa sangre derramada por un macho cabrío con tales características, ¿no? Limpio, sin mancha. Entonces, todo esto viene a representar cómo Jesucristo pagó la legalidad para que nosotros ahora, después de la caída del hombre, pudiéramos tener una vida nueva y una vida limpia, de conciencia limpia, libres de opresiones de Satanás. Sin embargo, eso no significa que no podemos ser influidos por demonios o tener demonios o ser endemoniados, ¿verdad? Ojo, no se debe usar el término posesión porque el demonio no tiene posesión, por así decirlo, no nos convertimos en posesión de él porque ahí, como cristianos podemos ser influidos por demonios. Por eso existen las adicciones en los cristianos. Por eso existen otro tipo de padecimientos en los cristianos. Necesitamos crecer y normalizar la liberación incluso en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, para ser equipados y edificarnos unos a otros, para irnos liberando de cautividad de Satanás en la parte del alma e incluso en la parte del cuerpo. Por eso es importante la oración de fe, ¿verdad? En la iglesia, que la explica Santiago. Y es donde nosotros nos vamos edificando y tenemos que entender que esta parte del alma todavía no queda totalmente restaurada cuando recibimos a Jesucristo. Nuestro corazón sí queda transformado y sellado. Ahora es un trabajo de renovación de mente conforme nos vamos intimando, conforme vamos relacionándonos con el Padre, con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Va nuestra alma siendo renovada. Y entonces nos damos cuenta de que el Espíritu Santo nos va revelando los pecados que nos han tenido. Y esa revelación de pecado que van surgiendo, no nos revela para decirnos, pórtate bien, aunque no vas a poder porque la carne es débil, bro, como dicen en la iglesia. No, Él nos revela para que nos arrepintamos, se los entreguemos. Y entonces viene una gracia suficiente. Dice la palabra que para cada tentación que viene del mundo de la carne y de Satanás, son las fuentes de tentación. Pero todas originadas desde el engañador Satanás. Entonces, esta tentación que se nos va a estar presentando siempre, esa no nos la vamos a librar nunca, viene siempre acompañada de una cantidad de gracia suficiente para soportarla. Y eso es de lo que debemos de vivir como creyentes, ¿sí? Entendiendo que cada tentación puede ser soportada por medio de la gracia suficiente que otorga el Espíritu Santo. Ojo, si es que vivimos conforme al Espíritu. Y hacia allá vamos. Capítulo 7 de Romanos, seguimos. Pero leímos ahí nada más el 9 para aclarar el tema de que cómo era vivir un tiempo hasta que vino el mandamiento y el pecado revivió, ¿no? Estás hablando de judíos, el viejo hombre y la ley. Vamos ahora a leer aquí en la parte final de Romanos 7, versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Estoy esclavo. El pecado lo hace y yo no tengo opción. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, entiendo que la ley de Dios es buena. Pero veo otra ley en mis miembros, en mi carne, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y parece que va en decadencia y deprimente. Pero como buen abogado va llevando un escenario para presentar la solución evidentemente clara y que no haya duda de que solo hay una manera de ser libres de esto. Y dice en el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, ahí sigue hablando del hombre viejo hombre, hasta que brincamos al siguiente capítulo. Dice, gracias a Dios, porque yo sí estoy en esta condición donde con mi mente sirvo la ley de Dios, más con la carne la ley del pecado. Ahora, entonces, ¿qué es lo que vino a hacer Jesucristo? Lo vemos en capítulo 8. Y dice, ahora pues, en el primer versículo famosísimo, que les encanta, nos encanta como creyentes siempre
declararlo, confesarlo y gritarlo. Y es algo importantísimo, incluso para nosotros, vivir libres de la condenación que el diablo quiere traer. Hay una parte clave que regularmente no citamos al citar ese versículo, y es la segunda parte. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Y todos gritan amén en ese momento. Ahora falta terminar el versículo porque dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y cuál es esa vida conforme al Espíritu? ¿De qué se trata la vida conforme al Espíritu? Porque habla de dos maneras de vivir. ¿Por qué habla de dos maneras de vivir? Porque tenemos dos opciones de vivir, conforme a la carne o conforme al Espíritu. Una vez que Jesucristo vino a darnos un corazón nuevo y nacimos de nuevo en Él, por sus obras y nuestra fe en sus obras, ahora nos da esta nueva capacidad que en nuestra voluntad podemos optar por llevar diferentes tipos de vida, la vida en la carne y la vida en el Espíritu. ¿Y cuál es la diferencia? Así en términos generales y simples, la vida en la carne se caracteriza por ser guiado por los impulsos pecaminosos, ¿sí? Y esto significa, inicia como creyentes, inicia por creer que el pecado está permitido y que nunca vamos a poder ser libres del pecado. Y esas dos mentiras en la iglesia tienen a la iglesia débil en una gran mayoría. Débil me refiero en cuanto a manchada y no consagrada para Dios, ¿sí? Y consagrado no significa vámonos a una burbuja. Dice Pablo, uno tendría que salir de este mundo para no relacionarse con gente de este mundo. No estoy hablando de eso. Estamos hablando de la vida consagrada que sí, a la cual sí tenemos acceso por medio de la gracia suficiente que viene, por medio de la vida en el Espíritu. Y es la vida en el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y esa vida, entonces, la parte carnal, la vida conforme a la carne, para el creyente ahora, significa que el creyente practica el pecado, ¿sí? Y el que es hijo de Dios, dicen las epístolas de Juan, no se caracteriza por practicar el pecado, ¿verdad? Los hijos de Dios nos caracterizamos por obedecer a Dice ahí mismo que el que me obedece, el que me ama me obedece, ¿verdad? El que ama a Dios lo obedece. Entonces, si nosotros queremos demostrar que somos hijos de Dios, tenemos que vivir demostrando que lo obedecemos. Y obedecerle no es con fuerzas. Aquí no es la vida conforme a la carne y la vida conforme a las fuerzas. No, Señor, no se confundan. Aquí está hablando de una nueva vida que está accesible para ti si tú naciste de nuevo y para mí que ya nací de nuevo. Y se llama la vida en el Espíritu. ¿Sí? Es un nuevo modo de vivir. Y es una vida no sujeta a la carne. Ahora sí, esto no sucede de la nada. Esto no es un día de que ya no voy a pecar nunca. Pero sí podemos vivir entendiendo que el pecado ya no tiene parte en nuestras vidas. Entonces, como dice en la Biblia más adelante en Santiago, y si pecan, no dice cuando pequen, dice en caso de que caigan, si pecan, yo sí he caído, yo no te digo yo soy perfecto, para nada, he caído, pero ahora sí vamos a Romanos 8:1, no hay condenación, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque andamos conforme al Espíritu y no conforme a la carne. No hay condenación, nos levantamos y seguimos adelante, dejamos lo viejo, lo pasado atrás, ¿verdad? Como dice en Filipenses 3:13, y nos extendemos a seguir adelante. Y no hay condenación, pero ¿por qué no hay condenación? Porque nos arrepentimos de ese pecado. En el momento que vemos pecado en nuestras vidas, o Dios nos lo revela, o incluso a veces un burro tiene que profetizarnos porque estamos a veces tan cegados por el tronco de nuestro ojo y nomás vemos la astilla del prójimo en ese pecado. Y cuando se nos presenta, tenemos que reconocer que necesitamos pedirle perdón a Dios. Y el arrepentimiento, por esencia, es una transformación, es un cambio, se llama metanoia, el término usado en el griego, y es meta de cambio y noia, ¿verdad? Entonces tenemos este nuevo cambio, metanoia, y ese cambio es un cambio de dirección bajo convicción permanente. Digo permanente porque debería ser permanente, aunque a veces podemos volver a caer. No es que se nos permite, pero a veces nos equivocamos y caemos de nuevo. Sin embargo, nuestra mente, nuestra fuerza, nuestro corazón, nuestra alma debe estar concentrada en que eso se va de nuestra vida. Debemos estar decididos y determinados a que renunciamos a ese pecado. Y entonces hacer lo que está en nuestras manos y permitir que el Espíritu Santo, al momento de confesar que nos arrepentimos, venga y nos imparta esa gracia para resistir la tentación cuando venga. ¿Sí?
Y es muy diferente a vivir bajo un precepto de que, bro, todos pecamos, ¿a poco tú no pecas? Pues esa mentalidad está dando solo opción a la vida conforme a la carne, porque no está dando luz a vivir en un constante arrepentimiento donde estás creciendo imitando a Jesucristo hacia hacia la medida del varón perfecto. Entonces, si creemos que la carne nos tiene, nunca vamos a salir de la carne. Y en esa vida no es de la que está hablando Romanos 8. Romanos 8 nos llama, el Espíritu Santo nos lleva a vivir una vida en el Espíritu, ¿sí? Y por eso el Espíritu Santo nos redarguye cuando hay pecado en nuestras vidas. Y nos llama al arrepentimiento, nos llama a pedirle perdón a quien ofendimos en caso de ser contra alguien y no ser solo contra nosotros mismos. Y no solo a confesar nuestro error y a pedirle perdón, sino restituirle lo dañado, ¿sí? Nos llama a restaurar el daño, ¿ok? Y eso es lo que quiere el Espíritu Santo de nosotros. Sin embargo, cuando nosotros, al escuchar la voz de Dios, amorosa, por medio del Espíritu Santo, donde nos dice, por medio de nuestra intimidad, de nuestros tiempos devocionales con Dios, puede ser a veces por medio de la Biblia, o te digo, a veces por otras personas en la iglesia que llegan y te profetizan, o incluso a veces un extraño, cualquier persona puede profetizar, a veces gente que ni es de Dios, como veíamos a veces, gente que llegaba y decía una parte de Dios sin saber qué era, pero Dios le quería dar un mensaje a alguien, y a veces llega un extraño y te lo dice, a veces una piedra, como dice a veces un burro, como le pasó a Balaam, y un burro literal, un animal, pudiera profetizar. Si sucedió antes, Dios lo podría usar otra vez. ¿Quién lo limita? Sin embargo, tenemos al Espíritu Santo, que Él nos lleva a toda verdad. Y no necesitamos quien nos enseñe si lo tenemos a Él. Entonces cultivemos esta intimidad con Él para que Él pueda irnos revelando a detalle lo que está estorbando en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestras decisiones, para seguir creciendo a la plenitud del varón perfecto. Y en este proceso de crecimiento tenemos que cuidar mucho el no caer nunca en practicar el pecado, porque en Timoteo, creo que es 1 Timoteo 4:2, ya lo revisaremos, aclara que el que practica el pecado, los que ya fueron limpiados, o los que están en la iglesia, pero se están dedicando a practicar el pecado, reciben una cauterización en su conciencia. Y una cauterización significa que viene con calor, viene un calor superior a la capacidad del material que lo recibe. Viene este calor excesivo y elimina toda sensibilidad del material receptor. Entonces, es como en la piel. Llega y nuestra práctica en el pecado, si nosotros permitimos pecado en nuestras vidas, vamos a cauterizar nuestra conciencia. Y entonces, ahora nuestra conciencia de pecado del viejo hombre, que reconoció que éramos pecadores, nos arrepentimos, recibimos salvación, recibimos un corazón nuevo de Dios, vino el Espíritu Santo a darnos vida nueva, y ahora el Espíritu Santo nos está redarguyendo y avisándonos, esto quítalo, eso quítalo. Y si nosotros le hacemos así, al rato, sí, al rato, ahorita, como a veces le digo a mis hijos, yo estoy en el celular y, no, ahorita, y eso está equivocadísimo, al rato. Lo que estoy permitiendo es que mi conciencia se empiece a cauterizar. Y entonces bajo la voz de Dios, ¿sí? Le bajo el volumen del Espíritu Santo, empiezo a perder yo sensibilidad. Pero no es que Él se calle, es que mi audio, mi manera de escucharlo, se empieza a taponear, por así decirlo, de cerilla. Y no permito que su voz entre a mi cabeza, porque Él va a querer seguir hablando. Él me quiere atraer siempre. Sin embargo, yo soy el que me rehúso. Y en esa cauterización de conciencia, cada vez más practicamos el pecado con menor peso, con menor carga. ¿Por qué? Porque dejamos de escuchar lo que el Espíritu Santo habla. Entonces, ese puede ser el principio de un fin eterno. Puede ser el principio de un renunciar a Cristo para el resto de tu vida. Por eso es clave, ojo, no es que Dios renuncie a ti, es que tú puedes renunciar. Y digo, no quiero entrar en temas doctrinales, el que no coincida con esto, no queramos pelear con esto. Lo que queremos es que no permitamos la cauterización de nuestra conciencia cuando el Espíritu Santo nos llama a arrepentirnos de cierto pecado y dar la vuelta, metanoia, hacer una metamorfosis, entregárselo a Dios, pedirle y permitirnos recibir de esa gracia que nos habilita para resistir las tentaciones que vendrán sobre ese pecado. Y ahora sí crecer y extendernos hacia esta nueva criatura que ya se nos otorgó, pero mediante el renovamiento de nuestra mente, mediante el desarrollo de nuestra alma, creciendo y extendiéndonos hacia la plenitud del varón perfecto, podamos ir avanzando y podamos irnos consagrando hasta nuestra máxima capacidad. Esa es la invitación y esa es la mentalidad. Estamos hablando de una mentalidad
Son dos diferentes mentalidades que conducen a dos diferentes estilos de vida. La vida conforme a la carne y la vida conforme al espíritu. Y la vida conforme a la carne te lleva a no tener una conciencia limpia y a perder la brújula. Pierdes al Espíritu Santo. Nunca te darás cuenta si estás bien o mal porque ya no sabes escuchar la voz de Dios. Y la vida conforme al Espíritu reconoce dependencia del Espíritu Santo. Es dependencia. No lo confundan con fuerzas. Es dependencia. Es sensibilidad. Es como no puede haber una piedra en la relación con mi esposa y yo, porque hasta en el trabajo me cuesta seguir trabajando, por más simple que sean las tareas. No puedo seguir adelante hasta que no se quita esa piedra en el zapato, hasta que no se arreglan esas discordias por más mínimas que sean. Y el constante arrepentimiento, el estilo de vida de constante resolución en tu relación, como con la esposa, ahora con el Espíritu Santo, y la resolución, Él nunca falla. Es nosotros ir arrepintiéndonos y entregándole eso y recibiendo esa gracia para seguir adelante. Es lo que nos lleva a una vida conforme al Espíritu, una vida semejante a la que Cristo nos llamó. Y aquí el elemento clave, ¿no? El elemento clave, además del arrepentimiento, el nacimiento de nuevo, o sea, el arrepentimiento para nacer de nuevo, y el vivir deseando su voluntad, ¿verdad? Arrepentirnos de cualquier mancha que se nos presente por medio del Espíritu Santo. El elemento clave que nos habilita es el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Necesitamos pedirle a Dios ese bautismo, necesitamos pedirle a Dios ese dunamis, ese poder con el que viene y nos habilita y nos equipa para, como los apóstoles que no salían de ese cuarto alto en el libro de Hechos antes de Pentecostés, hasta que vino el Espíritu Santo con poder. Y ahora sí salieron e hicieron la revolución que hicieron. Hicieron la revolución que hicieron, que los judíos y que el diablo, por medio de la gente que crucificó a Jesús, pensó que habían detenido al crucificar a nuestro Señor. Y lo único que hicieron fue multiplicarlo. Fue culminar lo que Dios planeó para que ahora sí esta esperanza de gloria viniera en cada creyente, cada persona que recibiera a Jesucristo. Y ahora cada hijo de Dios, cada hombre que nace de nuevo por medio del Espíritu Santo, tiene la misma capacidad de hacer las obras de Jesucristo. Como lo dijo él, mayores cosas harán. Y ese es el tiempo, iglesia. Es el tiempo de nosotros despertar, es el tiempo de no callar, es el tiempo de alzar la voz, porque es cuando más necesario es que el creyente esté siendo luz y sal en este mundo tan desviado, en este mundo tan descarriado, ¿sí? Entonces, pues espero que haya servido de algo.